La Tierra hace 450 millones de años. Un próspero mundo acuático, lleno de extrañas y sorprendentes criaturas. Un paraíso oceánico. Pero un asesino del espacio se dirige hacia él. A lo largo de la historia de la Tierra, diversos cataclismos han provocado numerosas extinciones en masa. Pero cada vez que la aniquilación total parece inevitable, la naturaleza demuestra una impresionante capacidad de recuperación. Las extinciones en masa son una parte brutal de nuestro pasado y probablemente de nuestro futuro. ¿Quién sobrevivirá y quién perecerá? La respuesta podría sorprenderles. Observen a continuación la primera extinción en masa de la historia de nuestro planeta. Rayos letales en Armagedón animal. Armagedón animal. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que tiene mayor capacidad de adaptación al cambio. Charles Darwin, 1859. La primera gran extinción en masa de nuestro planeta comienza hace 500 millones de años, mucho antes de que existieran los humanos e incluso los dinosaurios. Una controvertida teoría sugiere que este cataclismo podría haber comenzado a 6.000 años luz de la Tierra. Una estrella agonizante en la Vía Láctea implosiona y se convierte en supernova. Inmensos rayos de energía salen disparados de sus polos. Es el estallido de un rayo gamma. Se trata de la explosión más grande conocida en el universo. La explosión, de 10 segundos de duración, contiene más energía que 1000 soles. Los letales rayos atraviesan violentamente el cosmos a la velocidad de la luz, en una trayectoria de colisión que termina en un pequeño planeta azul, la Tierra. Si hubiésemos estado más cerca, habría destruido la atmósfera del planeta. Imagínese un precioso día nuboso y de repente, ¡boom! ¿Dónde está el aire? Ha salido literalmente volando por el espacio. Teniendo en cuenta que el estallido de un rayo gamma es la fuerza más destructiva del universo, si se produjera cerca de la Tierra, no habría posibilidad de supervivencia para ningún tipo de vida. Arrasaría la superficie del planeta, carbonizándola y convirtiéndola en un desierto sin vida. Nadie sabe con seguridad qué causó esta extinción en masa. La explosión de un rayo gamma es una teoría convincente. Si es cierta, la cuenta atrás a otra extinción en masa de toda la vida en el planeta ya ha comenzado. A miles de años luz de los veloces rayos letales, la Tierra orbita tranquilamente, inconsciente de su inevitable destino. Esta imagen se remonta a 450 millones de años en el pasado, hasta el período Ordovícico, un mundo muy diferente al actual. Tierra Ordovícica. Los continentes, tal como los conocemos hoy, siguen formando parte de varias masas de tierra. Gondwana contiene Australia, África, Europa del Sur, la Antártida y Sudamérica. Fragmentos de Norteamérica, Europa Oriental y Septentrional se concentran en el Ecuador. El planeta es cálido y húmedo, y el nivel del mar está a varios cientos de metros por encima del actual. El gigantesco océano Pantalasa cubre gran parte del hemisferio norte. La mayor parte de Estados Unidos yace bajo el agua, bajo vastos océanos poco profundos llamados mares epicontinentales. Los mares epicontinentales eran entornos marinos, océanos. En el periodo Ordovícico el nivel del mar era más alto que ahora y gran parte del área continental actual estaba cubierta de agua. La superficie de este mundo es más parecida a Venus que a la Tierra actual.
El nivel de oxígeno es tan bajo que cualquier animal tendría que luchar para respirar. Si situáramos a un humano en el periodo ordovícico, el bajo nivel de oxígeno haría que un simple paseo por la playa se convirtiera en una tarea extenuante. La tierra sería extremadamente yerma y el paisaje se parecería mucho al que podemos ver actualmente en el Valle de la Muerte. No habría plantas ni animales. Sería extremadamente silencioso. No existiría ninguno de los ruidos que asociamos a los animales que oímos en el bosque, como pájaros o insectos. Nada de eso existiría en el periodo ordovícico. Puede que la superficie del planeta parezca desolada, pero bajo el agua todo cambia. Este rico paisaje marino será un día un desierto bajo la franja de Las Vegas. Pero por ahora es una animada comunidad por derecho propio. Un inmenso arrecife de coral lleno de habitantes extraños. La gente piensa, era la prehistoria, hace 500 millones de años. No debía existir nada, pero había muchas cosas, aunque diferentes. Los organismos vivían en el fondo del mar, en la columna de agua, en el sedimento. Gran parte del oeste de los Estados Unidos era un hábitat submarino poco profundo, y en la mayor parte del centro del país, en Cincinnati y en parte de los Apalaches, los hábitats eran muy distintos. Arrecifes como este se extienden por todo el globo. Sus cálidas aguas, iluminadas por el sol, son el hogar perfecto para las formas de vida en rápida evolución del planeta. Junto a estos arrecifes, trilobites de medio metro de longitud buscan alimento. Parientes de las actuales hormigas, estas industriosas criaturas mantienen limpio el fondo marino, devorando casi todo lo que encuentran a su paso: plancton muerto, trozos de algas e incluso desperdicios de animales. Comparten su territorio con un recién evolucionado, Astraspis, una de las pocas especies de peces primitivas de la Tierra. Con tan solo 15 centímetros de longitud, esta pequeña criatura nos cabría en la palma de la mano. Pero este animal tiene una mutación nunca vista hasta entonces en la Tierra: una primitiva espina dorsal. Fósiles de Astraspis, descubiertos a comienzos del siglo XX, revelan una vaina fibrosa a lo largo de su lomo que servía para proteger una espina dorsal. Esa misma estructura está en nuestros propios cuerpos. Cuesta creerlo, pero esta sencilla criatura es el ancestro de todos los vertebrados del planeta. Aves, reptiles, mamíferos, incluido el hombre. Nuestra existencia depende de la supervivencia de este grupo. Y por el momento no tiene muchas probabilidades. Eran criaturas no muy eficientes en muchos sentidos. No eran depredadores. Se alimentaban de desperdicios, microbios y algas. Más bien eran presas. En el otro extremo de la cadena alimentaria, un superdepredador controla el mar. Un asesino implacable temido por todos: el ortóceras. Son animales carnívoros que quieren carne y nunca tienen suficiente. Encontrarse con un ejemplar de más de 3,5 metros debía de ser temible. Había que nadar para salvar la vida, porque esa cosa te devoraría en el momento en que te diera alcance. El gran tiburón blanco de su época. El ortóceras es una máquina de matar perfectamente diseñada de hasta 6 metros de largo, con un hambre insaciable. Un caparazón recto, lleno de aire, mantiene a flote a esta bestia de 135 kilos. Se desliza por el mar absorbiendo agua y expulsándola luego por un pequeño tubo muscular en la base de su concha. Es la versión ordovícica de un motor de reacción, con una extraña característica: los ortóceras nadan mucho mejor hacia atrás. Tiene un sistema de propulsión a chorro, así que no es un nado constante como el de un pez, es como un pequeño pistón, avanza, avanza. Si uno se encontrara de frente con un ortóceras, tendría que rodearlo para ver las partes del cuerpo con las que nada, porque la cabeza, los tentáculos, todo se desplaza hacia atrás.
A pesar de que los ortóceras tienen el poder supremo, existe competitividad. Los escorpiones de mar gigantes, llamados euriptéridos, se enfrentan rutinariamente a los ortóceras por los mejores territorios alimenticios. A pesar de lo repulsivos y espantosos que son los escorpiones terrestres, no son ni la mitad de viles que los escorpiones marinos. Se trataba de animales enormes, monstruos que podían pesar entre 90 y 130 kilos. Son los artrópodos más grandes de la historia del planeta. Los euriptéridos son enormes, con 2 metros de largo y algunos tan pesados como una defensa de rugby. Sus patas, llamadas quelíceros, están cubiertas de erizadas espinas. Las dos últimas, planas, forman una especie de aleta para nadar. Sus enfrentamientos con los ortóceras son luchas a muerte que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Creo que se venderían entradas para ver un combate entre los dos. Daría cualquier cosa por ver una pelea entre un euriptérido y un ortóceras. Pero todo está a punto de cambiar. Para siempre. Los rayos letales ya han penetrado en nuestro sistema solar y han carbonizado el cinturón de asteroides. Una explosión de un rayo gamma alcanzando la Tierra es tan extraño que los científicos creen que solo pasa una vez cada 500 millones de años. Este impactará antes de que acabe el día. Para el que nace, la muerte es segura. Y para el que ha muerto, el nacimiento es seguro. Bhagavad Gita, siglo V a.C. Una polémica teoría propugna que el inmenso estallido de un rayo gamma pudo haber alcanzado nuestro planeta hace 450 millones de años, alterando para siempre el destino de la vida en la Tierra. Los rayos gamma, una forma de radiación electromagnética como los rayos X, son catastróficos. Viajando a la velocidad de la luz, los rayos gamma tardan tan solo horas en atravesar el sistema solar. Nada puede alterar a las criaturas que habitan la Tierra del impacto de un rayo gamma. La hora cero. Cronómetro de la extinción. Hora cero. El rayo gamma arrasa las capas superiores de la atmósfera con una fuerza astronómica. Pero es tan violento como hermoso. Los letales rayos destruyen las moléculas del aire, haciendo estallar literalmente la atmósfera. Pongamos como ejemplo todo el arsenal nuclear de Estados Unidos y Rusia. Si hiciéramos estallar todas esas bombas simultáneamente, la cantidad de energía liberada sería como una gota de agua en comparación con la del estallido de un rayo gamma. Solo 10 segundos después de su comienzo, el espectáculo de luz da paso a una escalofriante calma. Es pleno día, pero aparece un extraño compañero junto a nuestro Sol. Se trata de los restos ardientes de la supernova, una nueva luz en el cielo que parpadeará durante unos meses para luego desaparecer. Sin animales en la superficie terrestre, el espectáculo de luces pasa desapercibido. Un impresionante espectáculo para un teatro vacío. La vida parece volver a la normalidad.
Pero el futuro de todas las especies que viven en la actualidad, desde el insecto más diminuto hasta el ser humano, pende de un hilo. Cronómetro de la extinción. Más 24 horas. Han pasado 24 horas tras la explosión del rayo gamma. La extinción comienza a nivel microscópico. En las capas superiores de la atmósfera terrestre, los rayos gamma ya han destruido el 30% de la capa protectora de ozono. Ahora la radiación ultravioleta del Sol llega hasta la superficie. La luz es insoportablemente fuerte, 50 veces más intensa que en el desierto del Sáhara. Si la explosión de un rayo gamma alcanzara la Tierra, los salones de bronceado se quedarían sin trabajo. Todo lo que hay sobre la superficie del planeta acabaría inevitablemente frito. Invisibles al ojo humano, el plancton del planeta, los animales microscópicos y las plantas que flotan cerca de la superficie del océano serían los primeros en sufrir los efectos. Si cogiésemos una gota de agua de mar y la pusiéramos en un portaobjetos para verla bajo el microscopio, comprobaríamos que está llena de cosas diminutas, y básicamente esas cosas diminutas son el alimento de los seres más grandes. El Sol, generador de vida, abrasa la mayor parte de estos organismos hasta matarlos, y la base de la cadena alimentaria es destruida. Si se elimina el fitoplancton, el efecto más inmediato se produce en aquellos animales que se alimentan de él. En su mayoría, animales muy pequeños, como los artrópodos. La falta de comida y la fuerte luz del sol provocan estragos en los animales que se alimentan de plancton. La superficie del agua es lugar de cría para los trilobites. Pero las larvas no pueden sobrevivir bajo los abrasadores rayos ultravioletas. Es como un ataque con una bomba atómica. La radiación no se ve, te pones enfermo y no sabes por qué. Está en el aire. Con la muerte de muchos de los corales y de los animales que viven cerca de la superficie, la cadena alimentaria empezaría a destruirse, provocando un efecto dominó. Tierra ordovícica. La radiación ultravioleta es más intensa en los trópicos. Los arrecifes de coral empiezan a morir. El desastre comienza a expandirse desde allí. En casi todos los rincones del globo, los arrecifes de coral empiezan a morir de hambre. La devastación causa estragos en la cadena alimentaria. Cada vez más animales sufren de inanición. A medida que pasan las semanas, la destrucción de los arrecifes de coral aumenta. Los corales están formados por colonias de animales, pero también alojan diminutas plantas en sus tejidos llamadas zooxantelas. Estas plantas abandonarían los tejidos y recorrerían los océanos. Muy pronto empezaríamos a ver cómo los arrecifes adoptaban un fantasmagórico color grisáceo. Cronómetro de la extinción, más 3 meses. Solo han pasado 3 meses, y los efectos de los letales rayos se sienten en todo el planeta. La temporada de apareamiento de estos nautilos está en su apogeo. Estos parientes de los ortóceras son generalmente pequeños y cabrían en la palma de la mano. Pero el diseño en espiral de la concha aporta mucha más maniobrabilidad que uno recto. Los rituales de apareamiento son más importantes que nunca. La supervivencia de la especie está en juego. Las hembras persiguen a los machos. Cuanto más colorida es la concha del macho, más irresistible la encuentra la hembra. La reproducción tenía mucho que ver con la supervivencia de los ejemplares de la especie. Probablemente la forma de reproducirse influía en la supervivencia tanto como el modo de vida del adulto. Puede que el mundo se derrumbe a su alrededor, pero esta hembra está dispuesta a asegurar el futuro de su descendencia. Incubará sus huevos durante los próximos 8 meses. Solo el tiempo dirá si sus esfuerzos han sido en vano. Con la base de la cadena alimentaria diezmada, la hambruna global se agudiza, precipitando la muerte de los más débiles.
En el actual sur de México, los depredadores como los euriptéridos recurren a medidas extraordinarias para sobrevivir. Normalmente no les merecería la pena cazar un astraspis, pero el hambre los empuja a devorar cualquier cosa que encuentran a su paso. Incluso cadáveres de ortóceras. Los grandes carnívoros que comen animales vivos y también carroña son los últimos en percibir que sucede algo extraño. Pero con el tiempo, ellos acaban muriendo también, porque la ruptura de la cadena alimentaria afecta rápidamente a todo el ecosistema. En la actual costa atlántica de Norteamérica, los ortóceras gigantes abandonan los moribundos arrecifes en busca de alimento y se aventuran en aguas más salobres. Pero este es el territorio de los euriptéridos. Con la invasión de los ortóceras en busca de comida, los antiguos enfrentamientos con los euriptéridos resurgen. Puede que este sea el territorio de los euriptéridos, pero la suerte está a favor de las criaturas más grandes. Y los ortóceras se dan un banquete. Solo unos cuantos euriptéridos consiguen escapar. Pero el hambre es inevitable, incluso para los más poderosos. A medida que se intensifica el apocalipsis del rayo gamma, la extinción amenaza a todas las especies. Desde el microscópico plancton hasta los gigantescos ortóceras, pasando por nuestros propios ancestros, los peces sin mandíbulas, los astraspis. Si no sobreviven, ¿habrá futuro para alguien? El estudio de las extinciones en masa es uno de los campos más controvertidos de la paleontología. La escasez de fósiles, las pruebas contradictorias y la dificultad para verificar las causas de estos desastres contribuyen a crear acalorados debates. Pero, ¿cómo saben los científicos que estas extinciones en masa se produjeron realmente? ¿Cómo saben los científicos realmente que hubo extinciones en masa en el pasado lejano? La misma Tierra tiene la clave. A medida que los geólogos empezaban a recoger fósiles, comenzaron a darse cuenta por primera vez de que había fósiles que estaban en grupos de rocas específicos. Pero en algunas capas de la roca desaparecían por completo. Lo que aquellos primeros geólogos descubrieron fue la primera prueba de una extinción en masa. Los científicos actuales continúan su legado examinando formaciones rocosas de todo el mundo, en busca de pistas de la verdadera naturaleza de estas catástrofes épicas. En los desiertos del oeste de Estados Unidos, las formaciones rocosas que una vez formaron el lecho marino ordovícico contienen miles de animales fosilizados. Estas formaciones rocosas contienen los datos de la extinción del periodo ordovícico. Estos fósiles se han roto, murieron, soportaron fuertes tormentas que los deterioraron hasta tal punto que resulta difícil identificarlos. Es muy bonito porque podemos apreciar muchos fósiles. Este fragmento contiene restos de un coral rugoso, Tetracoralla. Estos pequeños círculos con el agujero en medio son tallos de crinoideo. Los crinoideos son unos animales que vivían en el fondo marino, equinodermos emparentados con la estrella de mar. Los braquiópodos eran bivalvos, no estaban emparentados con los moluscos ni con las almejas. Eran un grupo independiente de los más dominantes del periodo ordovícico. Así es como los científicos actuales desvelan el misterio de la extinción en masa. Según una polémica pero convincente teoría, la explosión de un rayo gamma producida por una supernova cercana pudo haber provocado la primera gran extinción en masa de la historia del planeta.
Los letales rayos provocan una terrible reacción en cadena que amenaza a toda la vida en la Tierra, la presente y la futura. Cronómetro de la extinción, más 8 meses. 8 meses después, el mundo ha cambiado radicalmente. Las dispersas moléculas de la atmósfera terrestre giran en torno al globo creando una tóxica mezcla de gases. Los átomos se reestructuran formando dióxido de nitrógeno, el nocivo gas parduzco que conocemos hoy como niebla tóxica. La gruesa capa de aire pútrido bloquea la mitad de los rayos solares. La temperatura global desciende 5 grados centígrados. Tierra ordovícica. En Europa septentrional, el descenso de la temperatura del agua no beneficia a los Nautilus. Sus huevos puestos meses antes no se desarrollan normalmente. Las frías aguas han retardado el crecimiento del embrión. Una invitación a las hambrientas bacterias a devorar a los Nautilus en desarrollo. La especie está en peligro. Los organismos están adaptados a su entorno local. Si ese entorno cambia, tienen problemas. Si cambia de una forma extrema, mueren. Si cambia solo un poco, siguen con vida, pero no se reproducen. Las pocas crías que consiguen salir adelante nacen en un entorno inhóspito e implacable. Pasarán la mayor parte de su corta vida buscando alimento desesperadamente. Aún así, les va bien en comparación con otras especies. Sus duras conchas en espiral les permiten vivir en aguas profundas, al abrigo de los peores efectos del enfriamiento global. Cronómetro de la extinción, más 10 años. Han pasado 10 años desde el estallido del rayo gamma. Tierra ordovícica. En el sur de México, el cambio es radical. La temperatura de este arrecife ha descendido 10 grados, acelerando la destrucción de la cadena alimentaria. El hábitat antes lleno de vida es ahora un cementerio lúgubre. A medida que bajaban las temperaturas, los animales que podían huir lo hicieron. Gran parte de los animales del periodo ordovícico no podían desplazarse. Crecían en un lugar fijo. Los corales, los braquiópodos, las esponjas no podían marcharse. A medida que la situación empeoraba, iban muriendo. El carbonato cálcico, del que están hechas las conchas de muchos animales que forman el arrecife, es fisiológicamente muy difícil de segregar en aguas frías. El descenso de la temperatura dificultó la vida de estos organismos. No pudieron seguir produciendo el carbonato cálcico necesario y los arrecifes murieron. Este es otro de los catastróficos efectos secundarios del enfriamiento global. Un clima letal e impredecible. Las condiciones meteorológicas eran increíblemente inestables. Por primera vez en millones de años, se producen grandes variaciones en la temperatura que originan fuertes corrientes oceánicas que a su vez generan un clima más violento. Algo parecido a una oleada interminable de huracanes de categoría 5 barre la Tierra. Los debilitados animales de los arrecifes son aplastados contra las rocas. A los que les queda un poco de fuerza, buscan refugio lejos de la turbulenta superficie del mar. Una forma de escapar para aquellos animales era huir a aguas más profundas. Supongo que ese debió ser su primer instinto de conservación. Y todos aquellos ortóceras de forma cónica y alargada comenzaron a sumergirse, una manada descendiendo a mayor profundidad. Pero la inmersión a una zona más segura oculta otro peligro. La presión del agua es demasiado grande para sus alargadas conchas rectas. Irónicamente, el mayor depredador del planeta se convierte en víctima.
Sus parientes, los Nautilus, cuentan con conchas espirales más sólidas y resistentes y pueden esperar a que pase la tormenta en aguas más profundas y estables. Violentas tormentas azotan la Tierra sin cesar. El futuro parece incierto. La marea arrastra cadáveres hasta las costas de todo el planeta. Sin animales terrestres que puedan devorarlos, sus cuerpos se apilan por miles como víctimas de una guerra. 500 años después de la explosión del rayo gamma, un tercio de la fauna de la Tierra deja de existir. Y para todas esas criaturas que siguen luchando por sobrevivir, queda poca esperanza. La vida en la Tierra está al borde de la extinción. Hace 450 millones de años, la Tierra vivió su primera extinción en masa. Una controvertida teoría sostiene que la explosión letal de un rayo gamma alcanzó la Tierra, destrozando nuestra atmósfera y dañando la capa protectora de ozono. La intensa luz solar llegó hasta el planeta destruyendo la cadena alimentaria. Los animales morían de hambre. Entonces se produjo un doble contratiempo. El aire se transformó en una gruesa capa de niebla tóxica que bloqueaba el sol y que provocó una fuerte bajada de las temperaturas en todo el planeta. Cronómetro de la extinción, más 150.000 años. 150.000 años después del impacto de los letales rayos, la vida en la Tierra está completamente destrozada. Las pocas especies que sobreviven sufren una hambruna constante. Los ortóceras eran los antiguos soberanos de este territorio. Las ballenas asesinas del Ordovícico. Ahora débiles y enfermos, buscan carroña desesperadamente. Para ellos, el mundo es muy diferente. Año tras año, el planeta se enfría cada vez más. Estamos presenciando el origen de una nueva era glacial. La nieve se acumula en el Polo Sur y con el paso de los siglos se compacta, formando sólidas capas de hielo. Inmensos glaciares de kilómetros de grosor que avanzan poco a poco hacia el norte por Gondwana, un supercontinente situado sobre el Polo Sur. Tierra ordovícica. Los crecientes glaciares absorben grandes cantidades de agua del mar, haciendo que sus niveles desciendan hasta 60 metros. El agua absorbida de los océanos provocó un descenso en el nivel del mar. Cuanto más hielo, menor nivel. Al final, drenó los mares poco profundos que cubrían los continentes, dejando a muchos organismos sin su hábitat natural y provocando su muerte. La pérdida de los mares poco profundos acaba con más especies que la propia explosión. Vivimos en una era glacial y nos preocupa el deshielo de los glaciares. Todos hemos visto mapas del futuro de Norteamérica y de cómo las aguas se tragarán Florida, Manhattan y todas las tierras bajas. Y esto es lo contrario. Un enorme trozo de continente sale a la superficie a medida que los glaciares crecen al absorber el agua del mar. Sorprendentemente, en esta nueva era glacial, algunos animales resultan ser enormemente resistentes. Nuestro ancestro, el Astraspis, sigue viviendo en los mares poco profundos. Este primitivo vertebrado soporta el agua fría mejor que otras criaturas marinas. Pero más importante todavía para su supervivencia es su indiscriminada voracidad, que le permite comer cualquier cosa disponible. Si eras selectivo a la hora de comer, ibas a tener problemas. Tienes que comer casi cualquier cosa disponible si quieres salir adelante en una crisis de esa magnitud, donde la comida escasea. Si la presa de un carnívoro específicamente adaptado desaparece, este termina extinguiéndose. El Astraspis se adapta e incluso prospera en la adversidad. Y pronto toda una nueva variedad de peces comienza a evolucionar.
En estas nuevas especies, los huesos y músculos que forman las primeras agallas adoptan una nueva función: clasificar y mover grandes trozos de comida por la garganta. Toda mandíbula del mundo vertebrado, ya sea para masticar alimentos, morder presas o simplemente hablar, es el resultado de esta extraordinaria forma de adaptación. Otro de los animales que persevera es el euriptérido. Este depredador también se adaptó a la reducción de los niveles marinos y consiguió sobrevivir ocupando el nicho de los ortóceras en la cadena alimentaria. Una de las claves de su supervivencia reside en su tamaño. Al ser más pequeños que los ortóceras, los euriptéridos necesitan menos comida. En las costas de todo el mundo, el descenso del nivel del mar crea extraños paisajes. Los esqueletos de los arrecifes coralinos sobresalen ahora en la superficie. Allí donde antes reinaban los ortóceras, hay ahora un puñado de precavidos supervivientes que buscan cualquier resto de carroña en un entorno yermo. Muchas plantas y animales están tan adaptados a su entorno que un mínimo enfriamiento es una sentencia de muerte. Si cogiéramos una gran jarra de cristal, metiésemos en ella una isla de Hawái y la enfriáramos durante 3 meses, ¿cuántas plantas estarían vivas? A medida que los glaciares se abren camino por los subtrópicos, empiezan a aparecer grandes icebergs. Bajo la superficie, amenazan con destruir todo a su paso. Las montañas de hielo aplastan el paisaje marino en dirección al Ecuador, y corales de miles de años de antigüedad son arrasados, lo que provoca una inmensa devastación. Cronómetro de la extinción, más 250.000 años. Un cuarto de millón de años tras el comienzo de la extinción, el nivel del mar sigue bajando, y miles de kilómetros cuadrados de hábitat submarino quedan expuestos a las duras condiciones de la superficie. El sol, el viento y la lluvia erosionan los arrecifes, transformándolos en grandes desiertos baldíos. Año tras año, la vida se retira junto con el océano en recesión, concentrándose en hábitats cada vez más pequeños. Se trataba de una migración forzada y podía ser una migración a un lugar mejor o no. La temperatura del agua y las corrientes submarinas habían cambiado. Las condiciones del mundo tropical pasaron a ser templadas y finalmente frías, y todo ello contribuyó a la extinción. La explosión de una supernova ha causado terribles estragos en el planeta Tierra. Pero la extinción en masa aún no ha terminado. ¿No es inevitable que todas las cosas sean al fin absorbidas por la muerte? Platón, siglo IV a.C. Cronómetro de la extinción, más 550.000 años. Han pasado 550.000 años desde la explosión del rayo gamma. Las frías condiciones meteorológicas han aniquilado a 2/3 de los animales del planeta. Pero la temperatura vuelve a subir y los glaciares se deshielan. Las especies que habían conseguido sobrevivir a la era glacial luchan ahora por salir adelante ante otro extremo cambio medioambiental. Como siempre, la suerte influye poderosamente en la supervivencia. Lo que más destaca de la extinción en masa del periodo ordovícico es que la clave para sobrevivir fue la amplitud de la distribución geográfica de cada especie. Si la misma especie estaba presente en 5 o 6 continentes, tenía muchas probabilidades de sobrevivir. Si solo estaba presente en un continente, era muy posible que desapareciera. Sorprendentemente, los ortóceras consiguen recuperarse, pero son una débil sombra de su pasado. Antes solían superar los 6 metros de longitud. Ahora no llegan ni a la mitad. Son mucho más débiles que sus antepasados y viven bajo la amenaza constante de un ataque. A diferencia de los otrora dominadores ortóceras,
Los euriptéridos se han defendido bien de la extinción. Los papeles de depredador y presa se han invertido. Los océanos se han convertido en un sangriento campo de batalla. Pero en esta ocasión son los euriptéridos los que lo dominan. En este mundo cambiante, los escorpiones marinos exhiben un nuevo y curioso comportamiento. Cuando matan a una presa, a menudo arrastran el cadáver hacia la orilla. Y aunque parezca increíble, algunos de ellos incluso se aventuran al exterior. Es posible que el cambio en el nivel del mar haya acelerado el proceso evolutivo de los pulmones laminares, como los de los insectos actuales. En el abdomen de los euriptéridos hay montones de bolsas de aire, semejantes a las páginas de un libro. La sangre del escorpión circula a través del tejido, absorbiendo el oxígeno del aire. Una sorprendente adaptación nacida del instinto de supervivencia. Las extinciones en masa son como el fertilizante de un jardín recién plantado. Crecen muchas cosas. Algunas las esperas y otras son totalmente nuevas. Si esa extinción en masa no hubiera tenido lugar, las especies de animales y plantas que existen actualmente en el planeta serían diferentes. Pero en estas mismas aguas empieza a surgir otro rasgo evolutivo sorprendente. Una clase de peces, parientes de las traspis, ha desarrollado una característica única: mandíbulas móviles. Se denominan acantodios. Acuden en masa allí donde hay un cadáver. Su nueva adaptación les permite mordisquear la carne de las presas en vez de esperar a que los trozos se desprendan. Desde sus humildes orígenes como succionadores de algas, los peces suben cada vez más escalones en la cadena alimentaria. La extinción en masa ha transformado a ganadores en perdedores, a presas en depredadores. Los papeles son diferentes, pero el ciclo de vida y muerte se perpetúa. La vida continúa. Hay un tiempo para todo, un tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Eclesiastés, siglo III a.C. Cronómetro de la extinción, más 700.000 años. Han pasado 700.000 años desde que los letales rayos cósmicos provocaron la primera extinción en masa. El planeta parece estar superando los efectos del desastre. La Tierra despierta de su frío letargo. Pero el precio a pagar ha sido elevado. Los sistemas de arrecifes coralinos de los mares poco profundos han sufrido enormemente. Los arrecifes son los peor parados en una extinción en masa. Sus organismos son más sensibles a los cambios medioambientales. Están muy limitados para sobrevivir en entornos adversos. Más del 70% de las especies jamás volverán a ser vistas. Los científicos tienen registradas en torno a 1 millón de especies. Por tanto, si desapareciera el 70%, unas 700.000 especies actuales se extinguirían en un periodo de tiempo relativamente corto. Pero la Tierra es sorprendentemente flexible y una vez más la vida vuelve a prosperar. En el siguiente capítulo de su historia, llamado Período Silúrico, nuevas e increíbles especies repueblan los vacíos océanos. Cronómetro de la extinción, más 3 millones de años. Han pasado 3 millones de años desde el estallido del rayo gamma. La Tierra vuelve a tener un clima templado. El nivel del mar sube de nuevo, restaurando gran parte del hábitat en zonas de poca profundidad. Nuevos y extraños animales evolucionan junto a muchas de las criaturas previas a la extinción. Los efectos de la extinción ordovícica son bastante interesantes. Desde el punto de vista de los cambios ecológicos, es probablemente la menos efectiva de las 5 grandes extinciones que han tenido lugar en la Tierra. Muchos animales se extinguieron.
pero la diversidad y la cantidad de organismos diferentes que aparecieron tras ella es prácticamente equivalente. En mar abierto, los peces con mandíbula nadan junto a especies más primitivas, como sus parientes los astraspis, que carecen de mandíbula. Incluso empiezan a invadir los lagos y ríos de agua dulce de los continentes. Los peces, antes extraños e inferiores, empiezan a dominar nuestro planeta. Todos los peces que conocemos en la actualidad, siluros, peces espada, gobios, tiburones, descienden de estos antiguos ancestros. Con el paso de los siglos, nuevas e increíbles variedades de estas extraordinarias especies se extienden de polo a polo, sin ser conscientes de lo que sufrieron sus antepasados, ni de lo frágil que es en realidad su mundo. Nuevos y temibles depredadores los esperan en estos hábitats, incluido un supereuriptérido llamado Pterigotus. Sin más ortóceras de gran tamaño que controlen la población, los escorpiones marinos han evolucionado hasta convertirse en grandes monstruos. Este Pterigotus, del tamaño de un cocodrilo, es el depredador más temido del principio del período silúrico. Sus pinzas tenían largas extensiones como agujas para sujetar mejor a sus presas, desgarrarlas o atravesarlas. Contaban con grandes mandíbulas y probablemente eran capaces de nadar a gran velocidad, pero lo más temible es que eran enormes. Los bancos de peces son presa fácil para estas bestias, capaces de atacar a la explosiva velocidad de 2,5 metros por segundo. La supervivencia de los peces reside en el número. Al desplazarse en bancos pueden permitirse perder a unos cuantos individuos y aún así preservar la comunidad. La vida en el Silúrico continúa su espectacular invasión de nuevos hábitats. Nuevamente el mundo rebosa de vida. De forma lenta pero regular, diferentes especies animales invaden y colonizan los océanos terrestres. Nuestro planeta ha soportado numerosas extinciones en masa. Nadie puede predecir cuándo se producirá la siguiente. Con la seguridad con la que afirmamos que existen los ciclos del día y la noche y las diferentes estaciones, sabemos que nuestra supervivencia será sometida de nuevo a prueba. Si un rayo gamma volviera a impactar con la Tierra en el futuro, no habrá aviso previo. De hecho, los letales rayos podrían estar ya en camino.